Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta escuela sabática. ¿Cuántos agradecen a Dios porque nos ha permitido reunirnos? Debe ser de alegría reunirlos, hermanos, porque viene tiempo donde se prohibirá que nos congreguemos. Aunque usted no lo crea, pero así dice la profecía, que seremos echados de las sinagogas, que en este caso son las iglesias, y se nos va a prohibir predicar la palabra. Así que debemos de sentirnos gozosos estar en este lugar, porque para nosotros esta es una fiesta espiritual. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a iniciar la escuela sabática. Quiero que recordemos algo de historia. Este mes se le conoce el mes de la Reforma Protestante, especialmente el 31 de octubre. ¿Por qué se le conoce así? Inclusive hoy estamos celebrando 504 aniversario desde que Martín Lutero exclavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Las 95 tesis eran 95 proposiciones que desenmascaraban al sistema papal y sus doctrinas, especialmente la blasfemia del purgatorio y la mentira de las indulgencias. Es interesante, hermanos, que la Reforma Protestante surgió como parte de la profecía, y la Reforma Protestante le dio un golpe mortal a la Iglesia Católica. 1517, un 31 de octubre, Martín Lutero le suministró un golpe mortal a la Iglesia Católica y a sus mentiras. Así que el 31 de octubre de este mes estaremos celebrando 504 aniversario desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Ahora, de eso hablamos anoche, de que por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre, que es el Día de las Brujas. ¿Por qué buscó esa fecha? Entonces, pero en este caso vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Qué son las 5 solas? Especialmente vamos a hablar de una sola. Las 5 solas de la Reforma Protestante son las siguientes: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma Protestante. En este caso vamos a hablar de la primer sola, la sola Escritura. ¿Qué significa la sola Escritura? La sola Escritura significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. O sea, toda enseñanza debe ser medida con todas las Escrituras. Ellas son la autoridad máxima. Eso significa la sola Escritura. Y con esta sola es que Martín Lutero se levantó desenmascarando el sistema católico romano. Inclusive las 95 tesis eran 95 preposiciones basadas en las Escrituras que desenmascaraban las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica. Ahora, es interesante, hermanos. Hay mucho que hablar sobre eso, pero no basta media hora, pero quiero ir al grano. La lectura bíblica dice así: a la ley y al testimonio, el que no hablare conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, que una persona que no hable conforme a esto es que está aún ¿en qué? En tinieblas, no le ha amanecido. Ahora, ¿qué significa a la ley y al testimonio? En el hebreo tendría que decir así: a la Torá y a los Nebeín, porque la ley es Torá y los profetas o los testimonios son los Nebeín en el idioma hebreo. O sea que lo que está diciendo Isaías es que para probar todo espíritu o toda enseñanza debe ser de acuerdo a la Torá, que son los 5 libros de Moisés, y a lo que enseñaron los profetas. Si alguien no habla conforme a eso es porque no le ha amanecido. Ahora, noten cómo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 4:11:
Si alguno habla, hable conforme al catecismo. Dice eso. Si alguno habla, hable conforme a lo que dice el Papa Francisco. Si alguno habla, hable conforme a lo que dice el pastor. Si alguno habla, habla conforme a lo que dice la iglesia adventista. Y les voy a explicar, hermano, hay frases apóstatas que se repiten en el mundo protestante y aún en la iglesia adventista. Hay quienes dicen, yo así creo, así me enseñaron, así dice mi iglesia, así dijo el pastor, aquí nací y aquí voy a morir, aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. Son frases apóstatas. Yo así creo, así me enseñaron. Noten cómo dice Pedro, si alguno habla, hable conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las escrituras son la máxima autoridad, la sola escritura. Aquí no valen opiniones de hombres, lo que dice el pastor o lo que dice la iglesia. La sola escritura, las creencias de la iglesia adventista y las doctrinas de la iglesia adventista se sostienen con la sola escritura. No hay ninguna doctrina o creencia que se saque de los libros de Elena de White. Los libros de Elena de White y el don de profecía, ¿para qué fueron dados? Para añadirle a la Biblia, para sustituir la Biblia, para enseñar doctrinas contrarias a la Biblia o para crear doctrinas. No, el objetivo del don de profecía, ¿para qué es? Para amplificar como un microscopio lo que dice que la palabra de Dios. Y saben de que hay algunos apóstatas que se atreven a decir de que nosotros creemos doctrinas que Elena de White se inventó. Y esto es muy común que se oye en el protestantismo apóstata y en la iglesia católica, que nosotros seguimos doctrinas que Elena de White se inventó. La ignorancia es abismal. Todas nuestras creencias y doctrinas se sostienen ¿qué? Con la sola escritura. Que usted no las pueda defender es otra cosa. El problema está en usted, porque en la iglesia adventista hay que tener en cuenta que hay una gran ignorancia de las escrituras. La hermandad no estudia. Recuerdo una vez que dos pentecostales vinieron a adoctrinar a un diácono allá afuera de la iglesia y ya se lo estaban llevando. No estudian los hermanos. Y la evidencia que no estudian, ¿saben cuál es? Que a todo le dicen amén. Si se sube alguien a decir un disparate o una incoherencia, ¿qué es lo que dicen los hermanos? Amén. La sola escritura. Les voy a leer dos citas de Elena de White, donde ella levanta y exalta el principio, la sola escritura. Estas citas están en Conflicto de los Siglos, página 591. Noten cómo dice. Estas citas para mí son las más categóricas que exaltan el principio de sola escritura. Noten cómo dice. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como los que las iglesias representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Tremenda cita, hermano. No es por lo que dice la mayoría. No importa quién lo dijo.
No importa qué tan alto y elevado sea su puesto en la iglesia. Si lo que dice esa persona no está basado en la sola escritura, hay que desecharlo. Y noten cómo sigue diciendo en la otra parte de la cita, allí mismo. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar sus multitudes a su voluntad. Tremendo, hermanos. ¿A quiénes usa Satanás para meter sus falsas doctrinas y sus falsas enseñanzas en la iglesia? ¿A quién utiliza? A los obispos, líderes, pastores y profesores de teología. No lo digo yo, lo dice aquí la sierva del Señor. ¿Por qué el diablo se va a esos grandes líderes y no se va para el miembro común de iglesia? ¿Por qué? Porque a un miembro común de iglesia yo no le voy a creer. No arrastra masas. Él solo se va, está confundido. Pero imaginémoslo de que un líder que mueva masas dentro de la iglesia, por eso es que el diablo se va a los líderes más grandes de la iglesia. ¿Y saben por qué otra razón, hermano? Hay un pecado doctrinal y hay un pecado moral. ¿Un pecado moral cuál es? Fornicación, adulterio, robo, chismes. Bueno, que hoy a casi nadie, bueno, nunca he visto que disciplinen a alguien por andar hablando de otro. Pero los pecados morales son aquellos pecados, hablemos de pecados sexuales, se disciplina. Pero nunca he visto a alguien de que disciplinen porque enseña una falsa doctrina. Me refiero a los grandes líderes de la iglesia. ¿Y saben por qué que el diablo se va a los grandes líderes? Porque allí es más difícil de quitarlos. En cambio, un miembro común, inmediatamente se le quitan los privilegios de la iglesia y ya no se le da el púlpito para que predique. Pero en cambio, un líder que tenga gran posición en la iglesia, ¿cómo vamos a hacer para quitarlo? Es imposible, casi imposible. Solamente Dios lo puede erradicar. Por eso es que el diablo se va a los grandes líderes, aquellos que tienen grandes influencias, aquellos doctores de teología, para que ellos metan sus herejías y falsas doctrinas a la iglesia. Y como la iglesia no estudia, es fácilmente engañada. Y quiero leerles, hermanos, una de las frases de Martín Lutero, porque Martín Lutero fue uno de los grandes precursores de la sola escritura. Noten cómo dice: Martín Lutero fue llevado a la dieta de Worms. ¿Qué es la dieta de Worms? Es una reunión que convocó Carlos V en Alemania, donde fue presidida por el Papa y por los principales príncipes de Europa. ¿Saben para qué se hizo esa dieta de Worms? Para convocar a Martín Lutero para que se retractara de lo que había escrito en contra de la Iglesia Católica y el Papa. Toda la dieta de Worms, una gran reunión donde estaban todos los representantes de Europa, junto con Carlos V y el Papa. Y dice el conflicto de los siglos, y también la historia lo dice, que Martín Lutero fue puesto en medio de la reunión y le dijeron que se retractara de lo que había escrito. ¿Y saben cómo contestó Martín Lutero? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, hermanos? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Así como estamos ignorantes de las escrituras y que no hay poder en nosotros, salimos corriendo o quedamos pálidos de la cara sin responder. Noten lo que respondió Martín Lutero cuando le dijeron en público que se retractara. Él usó las escrituras. Noten cómo dice, esta cita está en Conflicto de los Siglos, página 148, párrafo 2, dice: el reformador contestó:
ya que su serenísima majestad y su alteza exigen de mí una respuesta sencilla. Estaba el Carlos V y el Papa. Exigen una respuesta clara y sencilla, clara y precisa. Voy a dárselas. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error y así como en muchas contradicciones consigo mismos, por lo cual, si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no me persuaden con los mismos textos que yo he citado, y si no me sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar de nada. Y sigue diciendo: por no ser digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia, heme aquí, y no me es dable hacerle de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Así terminó la contestación. En otras palabras, Martín Lutero, mire hermano, en estos tiempos era segura que volada de cabeza. Y ahí porque Martín Lutero lo defendió una rama de los príncipes que estaban de parte de Martín Lutero, no porque Martín Lutero era suficiente para que le volaran la cabeza. Desafiar al Papa y a Carlos V de esta manera es de un gran hombre de valor. Este hombre estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hizo lo mismo que Pablo cuando desafió ¿a quién? A rey Agripa y a Festo. Tremendo. Noten otra cita de Martín Lutero: cualquier enseñanza que no encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Sola Escritura. No importa si hacen milagros, pero si lo que enseña esa persona no está de acuerdo a la sola Escritura, hay que desecharla. Pregunto: ¿los milagros pueden sustituir la palabra de Dios? ¿Una predicación elocuente y florida puede sustituir la palabra de Dios? No. Aunque una enseñanza haga llover milagros todos los días, pero si no encuadra con las Sagradas Escrituras, hay que desecharla. Y saben, hermanos, hoy en día la gente, en lugar de buscar una iglesia donde le prediquen la verdad, ¿qué es lo que buscan las muchedumbres? Una iglesia donde ¿qué? ¿Le hagan qué? Milagros. Les encantan los milagros. Por eso es que las iglesias se llenan. Otra cita de Martín Lutero: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, dijo. Tremendo hombre. Ahora, ¿será que como iglesia adventista nosotros tenemos ese espíritu que tenía Martín Lutero? ¿Será que nosotros tenemos ese espíritu que tenía Martín Lutero? Tendríamos que pensarlo muchas veces. Ahora, noten cómo dice Jeremías 5, versículo 30 al 31. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Hay una cosa espantosa y fea. ¿Cuál es esa cosa espantosa? Sigamos leyendo. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. ¿Y quién tiene la mayor culpa? ¿Quién tiene la mayor culpa, hermanos? ¿Quién tiene la mayor culpa que en la iglesia se filtren falsas enseñanzas y falsas doctrinas? ¿Están leyendo conmigo el versículo? ¿Qué dice? ¿Y mi pueblo qué? Así lo quiso. ¿Por qué el pueblo así lo quiso? ¿Quiénes son los que ponen a los líderes? ¿Quiénes son? Entonces, si un líder introduce una falsa enseñanza, ¿de quién es la culpa? Y esto lo podemos aplicar a cualquier esfera. Dijo Juan Calvino, otro reformador: cuando Dios quiere castigar a una nación,
pone gobernantes impíos a gobernar. ¿Quién elige a su gobernante? El pueblo. Interesante, ¿no? La mayor culpa la tiene la iglesia, porque aún teniendo la palabra de Dios se deja engañar, y mi pueblo así lo quiso. Esto va para la iglesia. Noten cómo dice, deseado toda la gente, página 423, párrafo 1. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente no escudriñan las escrituras por su propia cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Tremendo, hermanos, tremenda cita. Hermanos, esto, hermanos, es peligroso. Y lo digo con respeto. Necesito decirle eso. Hace poco oí un pastor muy famoso de la iglesia adventista, donde decía tremendos disparates y herejías. Y la hermandad decía amén. ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia que no estudian? ¿No están leyendo? ¿Que no saben identificar cuando un hermano, un predicador se ha salido del carril? ¿No saben captar el error inmediatamente cuando un hermano está predicando una falsa enseñanza que ataca las creencias de la iglesia y ataca la sola escritura? ¿Acaso estamos adormecidos? Noten cómo dice esta cita para terminar. Testimonio para los ministros, página 110, párrafo 3. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran de saberlo. Aquí hay un problema grave también, aquí está la contraparte. La ignorancia de las escrituras puede causar dos cosas en la iglesia: que rechacemos la verdad por ignorantes o que la ataquemos por ignorantes. Porque hay hermanos que, como desconocen las cosas, creen de que cuando alguien está predicando la verdad, lo atacan. Y la ignorancia también puede tener la contraparte de que por ser ignorantes podemos estar aceptando el error porque no estudiamos. O sea, esto es peligroso. La ignorancia tiene contraparte. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran de saberlo. Los que ocupan puestos de responsabilidad, ¿quiénes son? Ancianos, líderes de iglesia. Pero si son ellos los que están metiendo el error, ¿cómo vamos a hacer? También esta cita va para nosotros. Debemos de ¿qué? Saber si está enseñando ¿qué? El error. Y noten cómo sigue diciendo: si está enseñando la verdad, deben de ponerse resueltamente de su lado. Hay que apoyarlo al hermano. Si un hermano está enseñando el error, no lo ataquen, apóyenlo. No a él, sino la verdad. Usted tiene que ponerse de parte de la verdad, no de parte del hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Y noten cómo dice: si está enseñando la verdad, deben de ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos de saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. El maestro de escuela sabática necesita conocerla, y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina. ¿Y cuál es? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no ¿qué? No les ha amanecido. Hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día aceptamos plenamente el principio de la sola escritura y defendemos este principio a capa y espada, la sola escritura. Aquí está la base fundamental del pueblo de Dios, en la palabra de Dios, no en opiniones de hombre. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermano? Hasta aquí ha llegado la escuela sabática y que Dios nos bendiga.